evidentemente es parte de lo que más desean los habitantes del puerto. Está con nosotros Luis Bravo, el coordinador de comunicación corporativa de Comisión Federal de Electricidad, haciendo las labores de vocero. ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarte de nueva cuenta. 65% podemos decir que ya se ha restablecido la energía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? En efecto, 65% de la energía se ha restablecido. Y bueno, también la noticia importante es que en el puerto de Acapulco hay el compromiso de que el día de mañana quede restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica, así que es una labor titánica la que han hecho las brigadas, las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad, cumpliendo con el compromiso al presidente de la República. Así que yo digo que en medio de esta tragedia, en medio de este drama, pues hay buenas noticias en ese sentido, Carlos. ¿Qué han visto, Luis, que se complica más en cuanto a la reparación? ¿Son las torres? ¿Son otro tipo de instalaciones? Ya conforme han estado ustedes viendo y llegando a más zonas de las afectadas. Mira, conforme se va avanzando, son 3 etapas fundamentalmente. La primera, después de que termina el impacto del ciclón, las cuadrillas salen tanto por tierra como por aire. En ese momento por aire todavía no se podía sobrevolar con los helicópteros porque las condiciones del clima no lo permitían, entonces las cuadrillas van haciendo un ejercicio de exploración, pero para eso hay que ir haciendo a un lado deslaves, árboles caídos, palmeras, etcétera, y esa labor es la primera que se hace para reconocer y hacer un recuento de los daños, contabilizar cuántas torres, cuántos postes, cuántos transformadores, cuántos kilómetros de cable fueron dañados, para luego entonces poder hacer un pronóstico de en cuánto tiempo se va a restablecer. Pero en la medida que se iba accediendo a las zonas complicadas, a las zonas de difícil acceso por la topografía y por la dificultad del terreno, pues entonces se hacía más lento el avance. Por eso decían, injustificadamente digo yo, algunos periodistas, que cómo era posible que apenas el 50%, pues la labor es titánica y en la medida, insisto, que se iba accediendo a las zonas más complicadas, pues entonces se tornaba más prolongado el tiempo. Pero una vez que las condiciones climatológicas lo permitieron y que los helicópteros, los 7 helicópteros con los que cuenta en este momento la CFE, pudieron sobrevolar, lograron hacer ese diagnóstico ya en general y determinar cuántas estructuras, cuántos postes, etcétera. O sea, son una cantidad impresionante de daños los que sufrió el sistema eléctrico de Guerrero. Sin embargo, ya se restableció el 65% y te reitero, Carlos, mañana el puerto de Acapulco tendrá electrificación al 100%. Es importante, muy importante, Carlos, decirle a la gente que el sistema eléctrico, tanto de transmisión como de distribución, quedará tal cual antes del huracán, pero hasta el último transformador. Sin embargo, hay que decirlo, hay edificios, estructuras, condominios, hoteles, etcétera, cuya infraestructura eléctrica hacia el interior, cuyo cableado fue severamente dañado y no están en condiciones de recibir la energía que ya les puede proporcionar la CFE. Porque puede darse el caso que la gente diga, ¿por qué la CFE está diciendo que ya iluminaron al 100% y yo veo apagado aquel edificio o aquel condominio? Y es precisamente porque no tienen la capacidad de recibir la energía toda vez que su cableado está dañado. Hay que hacer un trabajo también de los particulares y también de las algunas hospitales, etcétera, que tengan que hacer un esfuerzo por reestructurar su cableado para poder recibir esa energía, Carlos. Así es. Ahora, Luis, yo por ahí leía y quiero ver si la información es realmente correcta, es una estimación o estamos hablando de otro tipo de instalaciones, que sería hasta el próximo año cuando las cosas pudieran estar como hasta la semana pasada antes de la llegada de Oti. Me refiero, insisto, al tema de instalaciones. ¿Cómo le están haciendo para que llegue esta energía? ¿Son instalaciones provisionales o ya son las que se van a quedar de forma definitiva? Torres, cables, postes, etcétera.
Mira, ahora te digo los provisionales y los definitivos, pero qué bueno que me das la oportunidad de aclarar que estas versiones que circularon en distintos medios donde trabajadores de la CFE decían que hasta mediados del próximo año se estaría restableciendo el servicio al 100%, es total y absolutamente falso. Lo digo categóricamente, son versiones falsas que han circulado, no sé con qué intención, pero finalmente decirle a la gente que es falso, mañana Acapulco tendrá el 100% de electricidad. Y respondiendo a la segunda pregunta, Carlos, en efecto, las grandes estructuras, estas torres enormes que vemos a lo largo y ancho del país, fueron dobladas. Si ustedes aprecian videos que les hemos enviado, fotografías, parecen como si fueran de plastilina y esas tienen que ser sustituidas. Para ello, para lograr de inmediato tener el flujo eléctrico y distribuirlo a las zonas afectadas, se ponen estructuras provisionales que están hechas de otro material, que son mucho más ligeras, que permiten que los helicópteros puedan sobrevolar, levantarlos, cimentarlos mientras de manera provisional. Después de esa etapa, vendrá la etapa que los técnicos le llaman de reconstrucción, ya la sustitución de esos postes provisionales con las estructuras que ya quedan nuevamente de manera definitiva. Muy bien, pues entonces mañana ya el servicio podrá restablecerse y dependerá ya también entonces de cada casa, de cada condominio, de cada edificio, el que revisen sus instalaciones. En algunos casos pues tendrá que verse toda la reconstrucción completa. Y la misma situación no solamente es para el puerto, sino para los municipios aledaños. Es correcto, porque incluso hay lugares donde la infraestructura, repito, la red eléctrica ya está lista, pero no hay postes, o incluso lamentablemente está la CFE llevando energía donde incluso ya no hay casas, donde ya no hay viviendas porque el huracán arrasó con ellas lamentablemente. Entonces, también hay que hacer un trabajo de redistribución para direccionar en las zonas donde más se requiere, como son los hospitales, como son las fuentes de agua potable, los lugares de protección civil, en fin, los lugares estratégicos que utiliza prioritariamente la población, Carlos. Gracias, muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.